estudiantes, el día de hoy vamos a continuar nuestra aula, ¿cierto? Ecuaciones diferenciales, y el objetivo de la clase de hoy es desarrollar y simplificar el método de separación de variables. Ahora lo vamos a definir de una manera más formal y vamos a aplicar EDO a problemas físicos. ¿Ya? Este es el segundo objetivo aplicado específicamente al problema que quedó pendiente de la aula anterior. ¿Ya? Bien. Vamos a... El problema del aula anterior, ¿cierto? Es una aplicación a la mecánica de la integral en mecánica dinámica, ¿vale? ¿Qué nos dice? La segunda ley de Newton nos dice que la fuerza es igual a masa por aceleración, que expresa la relación básica para conocer y determinar el movimiento de un cuerpo, ¿ya? Si se trata de una masa puntual o partícula en movimiento rectilíneo, esta relación permite obtener una aceleración expresada como una función que depende del tipo de fenómeno en estudio. ¿Ya? En caso 1, que es justamente el ejercicio que quedó pendiente, la aceleración se conoce como una función del tiempo, ¿ya? Es la relación más directa, pero difícilmente de obtener en la realidad, ¿ya? Por ejemplo, en movimiento bajo fuerzas centrales, vibraciones con fuerza elástica o con amortiguamiento, ¿ya? La aceleración es algo difícil de obtener, más fácil de obtener la velocidad y la posición, pero la aceleración es algo más difícil. Bien, el ejercicio anterior, ¿qué nos decía? Un objeto se lanza verticalmente hacia arriba desde el suelo con una velocidad inicial de 20 pies por segundo, cuya aceleración es 32 pies por segundo cuadrado. Determinar tiempo que demora en alcanzar su máxima altura, altura máxima, tiempo que demora en llegar al suelo, velocidad con que llega al suelo. Bien, vamos a analizar la información que tenemos. Primero tenemos la aceleración. ¿Qué es la aceleración? La derivada de la velocidad, ¿cierto? O la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Pero nos dice que eso es, en este caso, 32, ¿ya? Ya 32, ¿ya? Entonces, en este caso es, ¿ya? Vamos a trabajar en base a eso. Si aplicamos bueno, despejamos, ¿cierto? El diferencial de la velocidad, ¿ya? Y aplicamos integral, obtenemos que esta integral, ¿cierto? Y observemos que la aceleración es negativa. ¿Por qué? Porque cuando uno lanza verticalmente hacia arriba un objeto, ¿ya? El objeto no empieza a acelerar, ¿no? Empieza a desacelerar, ¿ya? ¿Cierto? Porque cada vez va andando más lento hasta que la velocidad llega a ser nula. Por eso es que menos 32, ¿ya? Bien, si resolvemos esta integral nos queda esto, está acá, ¿cierto? La velocidad es igual a menos 32t, aparece la variable t, más una constante c, ¿ya? Bueno, ya tengo en parte mi solución general de la velocidad, ¿ya? Pero sabemos que la velocidad inicial, ¿cierto? Es 20, ¿ya? Entonces, ¿eso cómo se interpreta? Como que la velocidad del tiempo cero es 20, ¿cierto? Esa es la velocidad que implica la fuerza con que lo lanza, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? Reemplazamos en esta función mi velocidad inicial y con eso yo debería obtener realmente la velocidad específica. Si la velocidad inicial es 20, entonces evaluamos esto en 20, perdón, en 0, ¿cierto? T es igual a 0, y nos queda que mi constante es 20. Por lo tanto, mi velocidad es menos 32t más 20, ¿ya? Ya tengo una ecuación, que es la velocidad. Bien, podríamos responder a la primera pregunta, ¿ya? Tiempo que demora en alcanzar su altura máxima. Bueno, tengo la velocidad. ¿En qué momento la altura es máxima? Cuando la velocidad se anula. Recuerden que el cuerpo, ¿cierto?, va subiendo, 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 y llega un momento donde la velocidad es nula, es cero. Ahí entonces donde
ahí yo hago la velocidad 0 y después despejo el tiempo y ahí me dice el tiempo que demora en alcanzar su altura máxima. Bien, pero vamos a seguir sacando resultados ya hasta encontrar nuestra ecuación de la función posición. Ya después vamos a responder estas preguntas. Bien, también tenemos que esta velocidad es igual a la derivada de una función s, que le vamos a llamar posición, ya con respecto al tiempo. ¿Ya? Bien, pero sabemos además que la velocidad es menos 32t más 20, entonces el diferencial con respecto al tiempo lo podemos separar, ¿cierto? Agrupando todas las variables que tienen t y en otra parte todas las variables de la función s. Entonces tengo esto. Aplicamos entonces integral y vamos a continuar aquí arribita para poder aprovechar bien el espacio. Y bueno, y aplicamos integral entonces, nos queda esta expresión y esta integral, ustedes ya saben calcularla, nos da que la función posición s, que de hecho depende del tiempo, es, bueno, esto queda t cuadrado sobre 2, entonces queda menos 16t cuadrado más 20t más una constante que llamaremos c sub 2. Además, sabemos que s de 0 es igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? La posición en el tiempo 0 es igual a 0. En este caso, ya es por simplicidad que se asume que para que, que la posición en el tiempo 0, o en el tiempo inicial, es 0. Es decir, que se lanza desde el piso. Vamos a asumir, ¿cierto?, que este experimento se lanza desde el piso, ¿ya? Y no lo lanza, por ejemplo, una persona que a lo mejor mide 1,75. Si tuviéramos ese dato, entonces la posición inicial en tiempo 0 sería la altura de la persona, o aproximadamente la altura del brazo de la persona, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero en este caso vamos a asumir por simplicidad que la velocidad es 0, ¿ya? Se lanza desde el suelo, ¿ya? Entonces, evalúo el tiempo t como 0 en esta función y nos da entonces que 0 es igual, bueno, anulando todo esto, ¿cierto? Todo se anula, ¿ya? Y C2 es igual a 0, ¿ya? Ahora tenemos nuestra función posición, que sería en este caso menos 16t cuadrado más 20t, esa sería más una constante que es 0, ¿ya? Entonces esa sería mi función posición. Tengo la velocidad y tengo la función de la posición. Y con eso vamos a ir respondiendo todas estas preguntas, ¿ya? Bien. Vamos a abordar estas dos funciones que acabamos de encontrar, que nos van a servir para responder las preguntas. Y la letra A nos dice, nos pregunta por la máxima altura, entonces dice, la máxima altura se alcanza cuando la velocidad es nula, ¿ya? ¿Cierto? Porque el cuerpo va subiendo, 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 subiendo y se va deteniendo y alcanza una velocidad nula. De aquí se estima el tiempo, es decir, la velocidad es nula, y recordemos que la velocidad tiene esta ecuación. Entonces yo despejo el tiempo y nos da que el tiempo, ¿cierto?, es 5 octavos, ¿cierto? Este está restando, después te pasa dividiendo, simplifico esta fracción y nos da 5 octavos, ¿ya? En tiempo, en 5 octavos de segundo, ahí, ¿cierto?, se alcanza la altura máxima, ¿ya? En ese tiempo, ¿ya? Entonces ahí tenemos respuesta a la primera pregunta que justamente nos hacía eso, que de tiempo que demora en alcanzar su altura máxima, ¿ya? 5 octavos de segundo. Primera respuesta. La B. ¿Qué nos preguntaba la B? La B nos pregunta, siempre se olvida las preguntas, altura máxima, ¿ya? Y después se pregunta eso. La altura máxima. Por parte de A, ¿cierto? La altura máxima será... la altura máxima es una posición, por lo tanto será la función posición, ¿cierto? El tiempo que se demora en alcanzar la altura máxima. En este caso, 5 octavos. Entonces simplemente reemplazamos en la función posición, que me va a dar la altura, ¿cierto?, el tiempo,
que ya lo tuvimos, y en este caso sería menos 16 el tiempo al cuadrado, es decir, 25 sobre 64 más 20 por t más 20 por 5 octavos. Resolviendo esto nos da entonces esta fracción, ¿cierto? Simplificando, y nos da entonces que la altura máxima será 25 sobre 4 pi. Recordemos que nuestro problema estaba expresado en pi, entonces también tenemos que expresarlo en la misma unidad de medida. Bueno, eso es entonces la altura máxima. ¿Qué más nos preguntaban? La C. Como la pelota llega al suelo, quiere decir que el desplazamiento es cero. ¿Ya? Entonces, esta función no, por simplicidad, ¿cierto? No pensaremos que el cuerpo, ¿cierto? No estudiaremos tanto el desplazamiento horizontal, sino más que todo el desplazamiento vertical, ¿vale? Entonces, como la pelota llega al tiempo en el horizonte, en el suelo, y el suelo, ¿cierto? Nosotros habíamos tenido como una posición cero, ¿ya? Entonces, la función posición vale cero, ¿cierto? Y eso es igual a esta ecuación, y a partir de ahí tenemos que calcular el tiempo, ¿ya? Entonces la pregunta se decía, el tiempo que demora, ¿cierto?, en volver al piso. Bueno, la posición es cero, calculamos el tiempo. De aquí podemos sacar un factor común t, ¿cierto? Nos queda esta expresión, es igual a la posición 0, ¿ya? Y donde t vale 0, y t vale, despejando acá, ¿cierto? T vale 0, y el otro tiempo es 5 cuartos, ¿ya? Entonces, tenemos dos tiempos donde el cuerpo está en el suelo. El tiempo 1 es 0, que es justamente el tiempo inicial, ¿cierto? Está en el suelo, parte del suelo, pero luego recorre 5 cuartos segundos y vuelve al suelo, ¿ya? Entonces, estas dos soluciones son cuando la función posición es 0, cuando el cuerpo está ahí en el suelo, ¿ya? Entonces, en este caso, como esta es la inicial, ¿cierto? Esta es cuando vuelve a estar en el suelo, ¿ya? Esa sería la respuesta de la C. Y por último, la última pregunta. Para encontrar la velocidad con que llega al suelo, consideraremos este tiempo, que justamente es el tiempo que demora en volver al suelo, pues para tiempo cero ya sabemos la velocidad inicial, ¿cierto? Porque nos dan el ejercicio, ese dato. Vamos a volver a utilizar estas fórmulas, y así la velocidad en un tiempo t es dada por esta expresión, y en este caso la velocidad en este tiempo, ¿cierto?, nos va a decir la velocidad con que llega al suelo, ¿vale? Entonces evaluamos menos 32 por este tiempo, 5 cuartos más 20, y justamente eso nos da, ¿cierto?, menos 20. Entonces, menos 20 es menos 20 pies sobre segundos, es la velocidad con que el cuerpo llega al suelo nuevamente. Bien, ese ha sido el ejercicio del aula anterior, ¿ya? No sé si hay alguna consulta, duda, ¿cierto? Ahí va a estar también para que lo puedan revisar, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta o consulta? ¿Queda claro? ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto. Igual ahí pueden repasarlo para poder familiarizarse cada vez más con estos ejercicios, ¿vale? Bien, entonces, vamos a dar comienzo igual a la parte teórica, ¿ya?, de nuestra aula. Vamos a definir y a desarrollar más específicamente un tipo de ecuaciones, ¿cierto?, diferenciales, que son las ecuaciones separables, ¿ya? Bien. Comenzaremos nuestro estudio con ecuaciones de primer orden. Dentro de estas ecuaciones diferenciales, probablemente las más simples son aquí de esta forma, ¿ya? Y que son así. Una función diferencial de primer orden, porque tiene una derivada, ¿cierto?, es igual a una función, ¿ya?, por otra función, ¿ya? ¿Ya? Tienen esta forma. Le vamos a llamar 1.4, donde f y g son funciones de una variable, ¿ya? Y estas ecuaciones se denominan ecuaciones de
variables separadas o ecuaciones separables. En este caso, este g es una función, ¿cierto?, que es compuesta, ¿ya? Porque g depende de y, pero y depende de x, así que ojo con eso, ¿ya? Ecuaciones de variables separables o ecuaciones separables, ¿ya? Podemos resolver dichas ecuaciones mediante el siguiente procedimiento, ¿ya? Vamos a buscamos soluciones y es igual a un valor real, ¿ya?, que anulan la función g de y. Estas quedarán fuera de nuestro análisis, pero pertenecen al conjunto de soluciones, ¿ya? 1.4. Entonces, si existe un valor real, ¿ya? Un valor real, ¿cierto? Un valor y real que hace esta función nula. Bueno, si hace esta función nula, todo esto se anula y esto, por lo tanto, es 0, ¿ya? Y eso sería una solución, ¿ya? Y tendríamos entonces que la derivada de la solución es 0, por lo tanto la solución no es una constante, ¿ya? ¿Ya? Eso sería nuestro primer caso, ¿ya? Pero vamos a profundizar más que todo en este caso. Suponiendo que esta función es distinta de la nula, ¿ya? Vamos a dividir por ella ambos lados, ¿ya? E integramos respecto de x. ¿Ya? Entonces, dividimos ambos lados, que quiere decir que separamos las variables, ¿cierto? ¿Ya? Ahí está. Ahí están, ¿cierto?, la función y otra función que depende de y, ¿ya? Y es igual aquí todas las variables que dependen de x, ¿ya? Y integramos. En esto se basa el método de ecuaciones separables, ¿ya? O variables separables, ¿ya? Que de hecho es en parte lo que hemos hecho en los ejercicios anteriores, ¿vale? Pero ahora solamente la estamos definiendo de una manera más formal, más general, ¿ya? Bien, de esta ecuación entonces, C es una constante arbitraria de integración, ¿ya? En el lado izquierdo, ¿ya?, hacemos el cambio de variables y hacemos este famoso método de sustitución de que u es igual a y de x, entonces de u, el diferencial de u es igual a y' de x, ¿ya? Entonces nos queda esta expresión que está acá. ¿Ya? Aquí esta expresión que está acá. Ahí está, ¿cierto? En vez de y es u, ¿cierto? Y en vez de el diferencial de u sería esta expresión que está acá, entonces eso sería de u. Bien, dicha expresión puede integrarse a ambos lados obteniendo así una relación entre u y x, de la forma una función g que depende de u es igual a una primitiva más c, donde solo bastará sustituir u por esta función para obtener soluciones implícitas, ¿ya? Entonces, si nosotros podemos integrar esto, ¿ya? El problema ya debería estar resuelto. Vamos a un guión, mi sobrino. Entonces, ¿cómo quedaría en ese caso, cierto? En algunos casos es posible despejar explícitamente las soluciones y de x, pero este no es en general posible, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo para que quede más claro, ¿vale? Consideremos la siguiente EDO, ¿ya? Aquí tenemos, ¿cierto?, que esta EDO nos dice que hay la derivada de esta, de y, ¿cierto?, es igual a una función que depende de x por una función que depende de y, ¿ya? Justamente como se definió el caso anterior. Bien, recordemos que la forma era esta, así que se cumple, esa es la forma, ¿ya?, de ecuaciones separables. Entonces, vemos que la función que está acá, ¿cierto?, una función g que depende de y, ¿cierto?, es igual a y cuadrado menos 1, tiene dos ceros, ¿ya? En este caso y es igual a 1 e y es igual a menos 1, ¿ya? En esos puntos esta función se anula,
¿ya? ¿Se acuerdan que habíamos visto el primer caso que esta función era nula? ¿Ya? Entonces, estas función donde se anula, entonces son, son soluciones constantes de esta ecuación, ¿ya? Soluciones constantes de esta ecuación. ¿Ya? Ahí tenemos, recordemos que nuestra solución va a estar dada por I, ¿ya? Estas, las cuales dejamos fuera de nuestro análisis, pero incluimos el conjunto de soluciones. Ya tenemos dos soluciones constantes que ya están listas, ¿cierto? Que vamos a incluir al final en el conjunto de soluciones. Ahora, tomando como esta función no nula, vamos a dividir, ¿cierto? Por g de i, ¿cierto? En ambos lados integramos. Y nos queda entonces esta expresión que está acá, ¿vale? Observemos que observemos que olvidándonos un poco de la componente izquierda, ya solamente tomando la parte derecha, observemos que esta integral, ¿cierto? Esta integral, ¿cierto? Nos da que es, bueno, el c se mantiene, ¿vale? Pero no va a ser este c igual a este c necesariamente. Pero la parte derecha solamente esta integral nos queda x al cubo sobre 3 más x, ¿cierto? Ahí está esa integral resuelta, ¿ya? Ya resolvimos esta parte. Y resolviendo del lado izquierdo, tenemos que esto, vamos a hacer una sustitución, ¿ya? Por u, ¿cierto? U es igual a i de x, entonces de u es igual a i' de x, ¿vale? Entonces nos queda esta expresión, ¿ya? Y resolviendo diferencia de cuadrado, nos queda esta expresión que está acá, ¿ya? Y por fracciones parciales, ¿cierto? ¿Ya? Nos queda que a vale 1/2, b vale menos 1/2, entonces se puede separar esta fracción de esta manera, ¿vale? Y bueno, como la integral, gracias a Dios, es distributiva sobre diferencias, distribuimos entonces, y ahora estudiamos dos integrales más simples, ¿ya? Y esta integral ya es fácil de obtener, ¿cierto? Un medio logaritmo natural de u menos 1 menos un medio logaritmo natural de u más 1. Ahí está resuelta la integral. Entonces, por propiedad de logaritmo, ¿cierto? Yo puedo, la diferencia, ¿cierto? De logaritmos naturales o de logaritmos es igual al cociente del argumento. Ya nos quería esta expresión. Luego este un medio, sube con potencia, y nos queda esto como raíz cuadrada del argumento. ¿Es igual a qué? Es igual al lado derecho, ¿cierto? Que habíamos resuelto anteriormente, que es esta expresión. Entonces, estas son nuestras soluciones implícitas. ¿Ya? Tenemos soluciones implícitas. A esto se llama solución implícita, ¿por qué? Porque no tengo un i es igual a algo. Ya tengo una solución que está implícitamente. ¿Ya? ¿Ya? En este caso en función de u. ¿Ya? Y no está despejado totalmente, principalmente por eso. No tengo un i es igual a, mi solución i es igual a tanto, ¿no? En esta forma, como no está despejado, recordemos que u es igual a i, ¿cierto? Como no está despejado directamente, entonces se conoce como función implícita. ¿Ya? Bien. Profe, Sí, diga. ¿puede volver un poquito a la página anterior? En la página anterior, por supuesto. Acá. Muchas gracias. ¿Ya? Entonces estas serían nuestras soluciones implícitas. Y como aquí tengo el logaritmo natural, aplicaremos el exponencial. El exponencial, ¿cierto? Que nos anula
Y como aquí había una raíz cuadrada, ¿cierto? Aplicando, elevando al cuadrado, ¿cierto? Bueno, aquí nos queda el exponencial de esta expresión, pero elevando al cuadrado al final se multiplica todo por 2 y aquí se nos va la raíz cuadrada, ¿ya? Entonces, acá sabemos que, bueno, e elevado a x, ¿cierto? X queda expresado acá, pero e elevado a 2c, ¿cierto? Sabemos que es la constante de Euler que es 2,71, etcétera, etcétera. Y elevado a 2c, una constante elevada a una constante nos va a dar una constante, que vamos a llamar m. Ya, recuerden que por propiedades de exponencial, ¿cierto? E elevado a esto, o por propiedad de potencia en realidad, por mm, cuando tengo esta suma, ¿cierto? En el exponente, es lo mismo que e elevado a 2c, ¿cierto? Multiplicando a lo anterior. Y a eso le vamos a llamar m, ¿ya? Entonces m es e elevado a 2c, ¿ya? Porque es una constante, ¿ya? Entonces ahí la constante tratamos de resumirla, ¿cierto? Con otras letras para poder simplificar la expresión, ¿ya? Para despejar u, ¿ya? Y así encontrar nuestras soluciones no implícitas, sino nuestras soluciones explícitas, ¿ya? Debemos primero eliminar el valor absoluto, ¿ya? Y para eso supondremos un signo para u, ¿ya? Si esto es positivo, bueno, entonces ya, en este caso, si u es mayor que 1, ¿cierto? Y ahí nos queda que esto es positivo y lo de abajo también es positivo. Entonces, tenemos dos casos. Si u es mayor que 1, lo que acabo de mencionar, ¿cierto? O si u es menor que menos 1. Si u es menor que menos 1, entonces, bueno, ahí vamos a ver cada caso. Las expresiones son ambas negativas o ambas positivas respectivamente, ¿ya? Si u es mayor que 1, esto es positivo y esto es positivo. Y si u es menor que 1, bueno, si u es menor que 1, esto va a ser negativo. Y si u es menor que 1, perdón, si u es menor que menos 1, esto puede ser menos 2, por ejemplo, y menos 2 más 1 también va a ser negativo, ¿ya? Negativo, negativo. Luego esta ecuación queda en estos casos como si es positivo, ¿cierto? Si u es mayor que 1, bueno, estos dos van a ser positivos, entonces esta expresión de valor absoluto quedaría así, ¿ya? Y aquí podemos despejar u más fácilmente, ¿cierto? Este binomio queda multiplicando acá, ¿cierto? Luego los términos que tienen u pasan a un lado, este menos 1 pasa al otro lado, ¿cierto? Como más 1. Y luego, ¿cierto? Sacamos factor común 1, ¿cierto? Y todo esto se queda dividiendo y nos queda que esta expresión de acá, ¿ya? Ahí está despejado u. Ya, entonces tenemos nuestra solución específica, ya no implícita, ¿ya? Cuando, cuando u es mayor que 1, ¿ya? Vamos a ver el otro caso. Bueno, esta es nuestra primera solución, ¿cierto? ¿Ya? Y volviendo a la variable original, ¿cierto? Teníamos que u era igual a i, entonces reemplazamos u por i y ahí está, bueno, esto es lo mismo que es, ¿cierto? Pero reemplazamos u por i. Y esa sería nuestra solución, ¿ya? Mande usted. Disculpe, es que me perdí un poco en la parte en donde la U quedó sola. Ah, acá dice usted, Sí, ahí despejando U. de acá hacia abajo, ¿cierto? Sí. Ya, ¿cómo sería esto? Eh, bien, esto sería... Espérame. Tiene muchas cosas, se queda un poquito acá. Ya, esto sería así, mira. Vamos a borrar esto denominador. Me aquí 1 menos 1. Aquí vamos a poner algo para que se nos queda esto. Esto, primero que todo, si esto el denominador pasa multiplicando, nos quedaría u por eso, ¿cierto?
Y nos quedaría al final más 1 por eso, ¿cierto? Que nos daría esto mismo. Luego de eso, entonces, es todo lo que tiene U, lo agrupo a un lado, ¿vale? Entonces, esto nos quedaría recortando, esto sería el 1 que hay al otro lado, ¿cierto? Menos 1 al otro lado quedaría 1 positivo, ¿cierto? Y como el U era positivo, ahora quedaría negativo, ¿ya? Solamente este lo pasé a este lado, ¿ya? Negativo, y este menos 1 a este lado positivo. ¿Ya? Y ahora, yo voy a sacar factor común, ¿cierto? Y nos quedaría así, 1 menos todo este asunto, ¿cierto? Ahí estaría. Y luego todo esto que está multiplicando pasa dividiendo y nos queda lo que no solicitaba, ¿cierto? Entonces, desde acá, ¿cierto? Vuelvo a repetir, tenemos u menos 1, esto queda multiplicando, nos queda esta expresión, ¿ya? Y luego, ¿cierto? Agrupo los términos con u, nos queda así, ¿ya? Este menos 1 queda sumando acá, y este u queda restando a este lado, ¿ya? En este punto, ¿cierto? Yo saco factor común u, y ahí me queda solamente una u, y esto entonces que está multiplicando queda dividiendo, y nos queda esta solución de acá. ¿Queda más claro? Sí, profe, muchas gracias. Bien. Entonces, volviendo a la variable original, nos queda que y de x es esta solución. ¿Ya? Bien. Si por otro lado u está entre menos 1 y 1, tenemos que u es mayor que menos 1, por lo tanto, al ser u mayor que menos 1, esto es positivo, ¿cierto? Y fíjate que antes se me había ido este detalle, que ya sea que u es mayor que menos 1 o u mayor que 1, ¿cierto? Esto era positivo positivo y esto era negativo negativo, entonces iba a ser exactamente lo mismo, ¿ya? Porque menos de menos es más, o sea, para este primer caso, ya sea esto o esto, es esta misma expresión, ¿ya? Entonces tenemos ya casi todas las soluciones listas, pero ¿qué pasa cuando u está entre menos 1 y 1? Ya, eso es lo que nos queda por ver, ¿ya? Entonces, si u está entre menos 1 y 1, tenemos que, acá en valor absoluto, ¿cierto? Teníamos que, al u ser mayor que menos 1, esto era positivo, ¿cierto? Sí. El u ser menor que 1, ¿cierto? Y estar entre menos 1. Teníamos que esto era posiblemente negativo, ¿ya? Entonces tenemos esta solución, pero ahora negativa. Bien. Y eso lo teníamos que ir igual a esta otra expresión. Igualmente, despejando u, ya nos queda una expresión muy similar a la anterior, solamente que aquí hay un menos, aquí hay un más, ¿ya? Y volviendo a la variable original, nos queda que mi solución es esta expresión. Entonces tenemos esta solución, ¿cierto? ¿Ya? Y finalmente, observando las soluciones 1.8 y 1.9 que están acá, ¿cierto? 1.8 y 1.9, podemos incluir casi todas las soluciones con m en los reales, ¿cierto? En vez de m mayor que 0 o m menor que 0. ¿Ya?
incluso la solución constante y es igual a 1 en la siguiente expresión. ¿Ya? Entonces, y es igual a 1 es está dentro de esta expresión, ¿ya? Y para toda m, que m en este caso, hacer esto que está acá, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, generalizando las soluciones 1.8 y 1.9, en vez de estudiar con m mayor que 0, m menor que 0, ¿cierto? Se puede generalizar para cualquier m real, incluso la solución y es igual a 1. Entonces, ya generalizando para todas nuestras soluciones, ya yo tengo esta expresión, con m los reales, ¿ya? Y la solución que no me toma en cuenta en este caso, que era la que vimos al principio, que dijimos que íbamos a llegar al final, que era y es igual a 1, y es igual a menos 1, ¿ya? Era y es igual a menos 1. ¿Por qué? Porque si m es los reales, ¿cierto? Bueno, eso nos puede dar entonces que este m sea el inverso aditivo del de abajo, ¿cierto? Y aquí nos quedaría entonces un más m, y nos quedaría la misma expresión en el numerador y en el denominador. Y eso nos da 1, ¿cierto? Y 1 era una solución que habíamos visto anteriormente, ¿ya? Pero es imposible que me dé esta expresión como menos 1. ¿Por qué? Porque debería generar el inverso aditivo de 1, pero como es una constante, no puedo resolverla, no puedo generarla. Entonces, esto sí me puede generar una solución específica que habíamos visto al comienzo, que era y es igual a 1, ¿cierto? Porque m es real, pero no puedo generar la solución menos 1, porque aquí tendría que tener un menos también, y no puedo generar ese de una constante. Entonces, mi solución general, de donde abarca, ¿cierto?, las dos soluciones 1.8 y 1.9, es esta expresión, y le agrego otra solución que es y es igual a menos 1. Y ese es, eso es un ejemplo de separación de variables claramente más complejos que los anteriores, ¿cierto? Pero así se resuelve, ¿ya? ¿Hay alguna consulta, alguna duda que quieran preguntar? ¿Mm? ¿Puede volver un poquito a la página anterior? Sí. ¿Acá? Sí, gracias. Sí. ¿Hay alguna duda, consulta? Bien. ¿Qué viene ahora entonces? ¿Ya? De la misma forma que hemos resuelto acá, ¿cierto? Ustedes, les dejo un... Bueno, vamos a ver acá. En una ecuación diferencial a veces resulta útil interpretar y', ¿cierto?, de x en términos del cociente de diferenciable, ¿ya? De y sobre de x, ¿ya? Por ejemplo, la ecuación que está acá se puede reescribir como en vez de y', como de y sobre de x, ¿vale? Y podemos multiplicar esta ecuación por dx y nos queda esta expresión que está acá, ¿ya? Luego separamos las variables, 1 más y queda dividiendo, ¿cierto? E integrar respecto a la variable correspondiente en ambos casos, con lo que quedará entonces la integral que está acá, ¿ya? Y eso, resolviendo eso, nos da esta expresión, ¿ya? ¿Cierto? Y en general se puede llevar cualquier ecuación diferencial de la forma y' es igual a esta EDO, ¿ya? Que en realidad EDO tiene este formato. ¿Qué nos quiere decir? No quiere decir que es una función, ¿cierto?, que depende de x y depende de y, ¿ya? En este caso y' también depende de x. Esta es mi variable independiente y esta es la función que depende de x, ¿ya? A una forma diferencial equivalente, ¿ya? Que es
un m, ¿cierto?, que depende de x más y, más un n que depende de x más y de y. ¿Ya? Que es justamente esta forma que está acá. ¿Ya? Es una función, ¿cierto? Que en este caso y sabemos que depende de y. O sea, y depende de x. ¿Ya? Por lo tanto, esto lo vamos a llamar a una función, ¿cierto? Un funcional ¿en qué tenemos? ¿Qué tenemos, cierto? Que tenemos una variable independiente x y también tenemos una función y que depende de x. ¿Ya? Y también, ¿cierto? Más otra función, ¿cierto? De la misma forma, que tiene una variable independiente x y tenemos un y que depende de x. Solamente que en este caso, en esta función, está explícitamente hay y, funciones y que dependen de x, y en esta expresión tenemos directamente la variable independiente que es x. ¿Ya? Entonces, eso es igual a 0. Y bueno, y esa es la forma también que podemos generalizar este tipo de ejercicios. ¿Ya? Y si recordamos la clase anterior y al principio también utilizamos esta forma para resolver separación de variables. ¿Ya? Entonces, se puede también utilizar esto en algunos casos. ¿Ya? De ser separable, el ejemplo anterior mostró la utilidad de la forma diferencial, y en las secciones siguientes veremos que es de ayuda en otros casos tales como cambio de variables u otros métodos. ¿Ya? Como se explicó en la sección anterior, un problema de valor inicial es una ecuación diferencial sujeta a una restricción sobre la incógnita y de x, normalmente de la forma y doblado en x igual a 0 es igual a y sub 0. ¿Ya? Es un valor inicial real. ¿Ya? Aunque la restricción puede ser impuesta sobre otro valor arbitrario de la variable independiente. ¿Ya? Por ejemplo, la restricción ya puede que no sea, ¿cierto?, en el tiempo, cuando x es el tiempo inicial 0, o el valor inicial de x igual a 0, sino que puede ser una restricción que y es igual a en 3, por ejemplo. En 3 vale un valor real. ¿Ya? Recuerden que mágicamente cada ecuación que me dan es una restricción para las variables. Es una condición que limita la libertad, porque ya ahí puede ser cualquier solución, pero cuando yo le doy una ecuación aparte, ¿cierto? Ahí me da una restricción. Entonces, cada vez una de estas ecuacioncitas, donde este es un valor real, son restricciones de nuestra solución. ¿Ya? Es importante recordar que solo especificamos el valor de la función en un punto, porque la EDO es de orden 1. ¿Ya? Entonces, si tengo orden 1 de la EDO, ¿cierto? Yo tengo una restricción que es la restricción estrictamente menor que la derivada, en este caso la función sin derivada. Si queremos resolver un problema de este tipo asociado a una EDO separable, deberemos resolver la ecuación diferencial y luego seleccionar la solución adecuada a la restricción impuesta. Veamos el siguiente problema de valor inicial. Ya tengo este problema de valor inicial, ya tengo esta EDO, donde y' es igual a esta expresión que está acá, y se le agrega una restricción. ¿Cuál es la restricción? Y doblado en x igual a 0 es igual a 4. ¿Ya? Y esto va a quedar como ejercicio. ¿Ya? Esto va a quedar como ejercicio. Parece que esta es la misma que vimos anteriormente, de manera general, pero ahora con esta restricción. ¿Ya? Entonces, este va a quedar como ejercicio, y la próxima clase lo vamos a revisar al comienzo de la clase, igual como hicimos en esta aula. Entonces, para que ustedes puedan ejercitar ahí, resuelvan este problema de valores iniciales. ¿Ya? Y recordemos también que es un problema de valor inicial. Recordemos que el problema de valor inicial, en este caso, tiene una EDO de orden 1, ¿cierto? Porque hay máximo una derivada, ¿cierto? Y por lo tanto, el problema de valor inicial, P, V, I, nos dice que para esta EDO, ¿cierto? Para este problema, tenemos que dar condiciones para todas las derivadas anteriores al orden máximo. En este caso, solamente una condición. Y resumen y conclusiones. Bien. Aplicamos la segunda ley de Newton,
que nos dice que la fuerza es igual a masa por aceleración, que expresa la razón básica para conocer y determinar el movimiento de un cuerpo. Todo eso basado ¿cierto? En el movimiento del cuerpo vertical, ¿cierto? Aceleración, masa, ¿cierto? Y también desarrollamos dos separables, ya definimos de una manera más formal, y también encontramos una solución de problemas de valores iniciales, ¿ya? Y también quedó ese ejercicio de problemas de valores iniciales como tarea. ¿Alguna consulta, duda? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? ¿Estamos bien? No, profe, todo bien. Perfecto, entonces nos veríamos en nuestra próxima aula donde revisaríamos ese ejercicio que quedó pendiente, ¿vale? Nos vemos, que estén bien, hasta luego.